Hola, muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una nueva edición de A Debate. Hoy trataremos un tema que está de rigurosa actualidad y que nos afecta a todos, la economía, la situación económica que estamos atravesando en el país y que también nos afecta, como no, a las familias de Los Palacios y Villafranca. Para tratar este interesante tema hoy contamos con personas de diversos ámbitos. Saludamos ya al secretario de Economía, secretario provincial de Economía del Partido Socialista, Manuel García. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. También damos la bienvenida a Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches. También están con nosotros esta noche personas de nuestra localidad, el asesor fiscal José Manuel Sánchez Barrio Rosal. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por asistir, al igual que Jorge Gil, también diplomado en empresariales. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Yo creo que debemos entrar ya en materia, en un tema que nos está afectando y que interesa mucho a las personas de nuestra localidad y a las personas pues de todo el país, ¿no? Vamos a comenzar con Manuel. Quiero plantearos pues que nos deis vuestra opinión, cada uno desde el ámbito en el que os movéis, de cómo se encuentra la situación económica actual y en qué punto nos encontramos. Yo la verdad es que, aparte de ser secretario de Economía del Partido Socialista, soy también alcalde de un municipio de la provincia de Sevilla. Por lo tanto, tengo una visión muy amplia de la situación que se puede vivir en un municipio de Andalucía y de Sevilla, ¿no? Y la verdad es que la crisis es algo mucho mayor de lo que podíamos imaginar. Entre otras cuestiones porque no solamente se puede llamar crisis, sino que además también afecta a la sociedad y afecta a la democracia en muchas ocasiones, ¿no? Creo que la situación que estamos viviendo de tantísimo desempleo, de una contracción tan grande que existe de la economía, de tener por encima de todo como visión por parte del Gobierno central disminuir lo que es el déficit público y olvidarse realmente de las personas con más necesidad, que es lo que realmente en este momento son los que lo están pasando peor, es lo que más nos afecta diariamente, ¿no? Yo como alcalde que estoy viendo permanentemente las familias de mi pueblo cómo se acercan a los ayuntamientos, porque es la última esperanza que tienen, es difícil de entender y de explicarle al ciudadano la situación que estamos viviendo en este momento y de dónde proviene esta crisis tan grande, ¿no? Es una crisis mundial, muy acentuada en Europa, más acentuada aún todavía en España, porque no hemos sabido adaptándonos tampoco a los cambios económicos que teníamos que habernos adaptado. La transformación industrial no se ha llevado a cabo como se debería. Somos una economía también la española muy dependiente todavía, o hemos sido muy dependientes del sector de la construcción, y eso hace que estemos en una situación difícil que con la contracción que estamos teniendo en la economía y con la política de recorte difícilmente pienso, bajo mi punto de vista, que podamos salir de la situación que tenemos, ¿no? Creo que necesitaríamos una intervención desde lo público mucha más audaz en la economía y que las restricciones al fin y al cabo no te llevan a ningún sentido, ¿no? Yo muchas veces me hago señalar un informe de Cáritas de febrero de este año donde decía Cáritas Europa que la crisis económica no ha terminado y que si las políticas siguen centrándose más aún en lo económico que en lo social, lo peor aún están por venir. Sí, este informe destaca claramente el impacto extremadamente negativo que puede tener las políticas de austeridad del Gobierno central sobre la vida de las personas más vulnerables, en este caso de las personas con más necesidad, ¿no? Juan, estamos mal, pero ¿podemos llegar a estar peor? ¿Hemos tocado fondo? Bueno, vamos a ver, porque yo la primera lección que suelo darle a los alumnos, mis alumnos, es que en economía no se puede decir genéricamente que estamos mal o bien, porque unos viven la situación económica de una manera y otros de otra. Hace unos días el Banco Central Europeo sacaba un informe en el que incluso decía que los beneficios que están obteniendo las grandes empresas españolas son excesivos y los bancos están mejor ahora que al principio. La distribución de la renta ahora es más favorable a los de arriba, por decirlo de alguna manera, ¿no?, al 10% más rico de la población española. Por lo tanto, la crisis ha puesto en mala situación, en peor situación,
Pues a las clases trabajadoras, a los pensionistas, a la pequeña y mediana empresa que están perdiendo el patrimonio, los pequeños y medianos empresarios que tenían acumulado de hace años, a los estudiantes. Esos son los que están mal, pero los de arriba están bien, están mejor. Por lo tanto, lo que hay que preguntarse es qué está pasando para que esta crisis, que además la han provocado los de arriba, porque esta crisis no la han provocado los trabajadores, ni los pequeños y medianos empresarios, que son los que crean el 80% del empleo en Europa. Esta crisis pues la han creado los banqueros, que han metido préstamos y créditos donde no tenían que meterlo, de una manera muy irresponsable, muy avariciosa. Las grandes empresas que dominan los mercados y que nos hacen pagar tarifas por encima de lo normal, y sin embargo, curiosamente, son las que después de la crisis están mejor. Lo que habría que preguntarse es qué tipo de políticas se están aplicando, qué medidas se están dando para que eso esté ocurriendo, ¿no? José Manuel, ¿cómo ves tú el panorama, la situación económica? El panorama que estamos viviendo es como han comentado los dos contertulios, es bastante, a mi parecer, grave, porque, como ha comentado el catedrático Juan, cada vez la brecha entre lo que es la clase media y la clase alta, cada vez notas a diario por la presión fiscal, por la pérdida de empleo, porque la economía está metida en un bucle en el que necesitaríamos una serie de medidas que me gustaría luego plantear también a Juan, que nos puede, creo que ayudar, en un bucle que no le vemos esa luz a la hora de lo como él comenta, ¿no? Es decir, hemos llegado a una crisis que ni comida ni bebida por otras circunstancias que el trabajador de a pie, el pequeño empresario, que es el que realmente, y según las estadísticas, está creando o debería de crear empleo, es decir, el que debería de mover esa economía a nivel social, porque, como él comentaba, las grandes empresas a día de hoy no, con deslocalizar la producción e irse, pues antes siempre había una logística de distribución, ahora hay una logística pero financiera, es decir, nos deslocalizamos del sitio para pagar menos impuestos, no porque nos convenga la distribución. Entonces, las grandes empresas no tienen ahora mismo ese gran problema, pero lo que es la masa social, trabajadora, y lo podemos ver en nuestra población, por ejemplo, yo la veo bastante grave. Es decir, hay creo que 5 o 6 mil personas que han perdido su puesto de trabajo y que, claro, lo fácil sería decir recolocarlos, pero no es tan fácil como la palabra misma. Es decir, hay que fomentar formación, inversión, que bueno, que eso tendremos que ver lo que da el tiempo de sí, claro. Jorge, ¿Qué pasa? Cuéntanos, ¿cómo está la situación económica, Pues, a tu parecer, por tu experiencia profesional? Pésima. O sea, yo cuando se abre la puerta del despacho por la mañana, no sabe uno ya quién te va a dar disgusto, pero sabes que te va a dar el disgusto, porque claro, uno comparte lo que se vive, y lo que se vive es sencillamente angustioso. O sea, estamos llegando al límite, hemos pasado el 5º año de la crisis, cuando se institucionalizó o se reconoció, venía de atrás, 2008, y bueno, sencillamente es que el que tenía reserva, alguna reserva, pues se la ha gastado, y los que no tienen reserva, pues imagínate 5 años arrastrándose por este fango, sin expectativas, y no solo de tipo económico, sino yo creo que la indignidad que significa que una persona no tenga un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, esto tendríamos que haberle dado ya solución hace tiempo, no se le ha dado, y bueno, yo creo que además con las políticas que se están planteando, imposible. O sea, esto hay que cambiar un modelo, que yo creo que no existe voluntad de los partidos mayoritarios de este país de cambiar el modelo. Y entonces, con este mismo modelo saldremos de la crisis no se sabe cuándo. Ayer lo decía un economista, está claro que saldremos de la crisis, es cuestión de tiempo, pero no sabemos cuánto se van a quedar en ella. Entonces, este es el panorama y bueno, difícil solución siguiendo por estos derroteros. Es que España, ¿os sentís que España está más tocada? ¿O lo vemos? ¿España está más tocada económicamente que otros países? ¿Nos está costando mucho más? No necesariamente, porque podemos mirar ahí Grecia, Portugal, Italia está también regular, es que hasta Alemania está tocada. Lo que pasa es que a nosotros nos ha afectado un problema de dimensión un poco diferente. ¿Por qué?
porque hemos tenido el impacto de la crisis financiera y económica internacional, pero además se nos ha venido abajo, se ha agotado porque se iba a agotar un modelo basado en el ladrillo que tenía un límite porque no se puede seguir construyendo para que nadie las compre, las viviendas. Y luego además yo creo que también es muy importante, y aunque los economistas pues nos dedicamos básicamente a la economía, pero no podemos olvidar otro factor, es que también esa crisis que viene de fuera, la crisis de nuestro modelo, se da al mismo tiempo que yo, por lo menos desde mi punto de vista, hay una crisis tremenda del régimen político. O sea, tenemos dos partidos mayoritarios y las burguesías nacionalistas que no tienen ya nada que ofrecer, lo estamos viendo. Primero fue el Partido Socialista el que estuvo gobernando al iniciarse la crisis y lo único que hizo fue ponerse de rodillas ante Europa, perdió votos de una manera escandalosa. Después el Partido Popular, de una manera incluso todavía mucho más rápida, pues está perdiendo votos porque sus votantes ven que lo que está haciendo, primero, ni tenía que ver con lo que le había prometido en las elecciones, ni era efectivo, como habían dicho, vamos a llegar y va a cambiar la situación. Se ve que no tienen proyecto, que no tienen una alternativa, y eso la gente en la calle lo percibe. Y claro, eso creo que genera una crisis política muy difícil, porque para salir de una crisis hace falta tener medidas técnicas, digamos, que permitan que fluya el crédito, que se pueda crear empleo, que las empresas salgan adelante, pero también hace falta tener un país, tener gente que quiera abordar un proyecto, que se sienta compatriota y conciudadano de la gente que está a su lado. Y aquí hemos vivido unos años en los que los dos partidos mayoritarios estaban jugando un partido de ping-pong a insultarse constantemente unos a otros. La gente se ha hartado de política, ha visto que eso ha dado lugar a un escándalo de corrupción permanente, y claro, así, ¿cómo va a salir adelante un país? Lo que, por ejemplo, a mí, como comenta Juan, me llama también la atención es que con las cifras que hay de paro, cada partido siga con su ideología, pero no haya un consenso, digamos, nacional por intentar o dar la cara ante Europa, porque a lo mejor necesitaríamos una quita o necesitaríamos de alguna manera ampliar ese espacio de tiempo que necesitamos para poder pagar esa deuda. Es decir, porque ahora mismo, desgraciadamente, estamos como si fuéramos en la época feudal. Es decir, le provisionamos los mejores caballeros, dícese los mejores licenciados, que con las mejores calificaciones académicas lo exportamos a Alemania, Estados Unidos, y luego nos quedamos nosotros, pues digamos, la clase media trabajadora, pues para pagar esa deuda que además no es generada por nosotros, sino por una manera de un crédito fácil que se dio, que cualquiera llegaba y se le daba un crédito con poca documentación. Pero no a las familias. No. Las familias tenían crédito para comprar una vivienda y algunos que compraban la segunda. Correcto. Pero el crédito de las familias, perdona que te corte, es el 20% de toda la deuda pública y privada que hay en España. Sí. O sea, que es que a veces se dice, es que hemos vivido por encima de las posibilidades. Sí. Mentira. O sea, eso no se lo diga usted a un padre de familia que cuando pidió el crédito lo subió la banca porque la tasación la hacía el banco. O alguno porque a lo mejor se ha comprado una segunda vivienda, es que ha vivido por encima de sus posibilidades. Eso no hay derecho a decir eso. O sea, han sido los bancos y las grandes empresas las que han dado más créditos de los que tenían que haber dado para financiar un pelotazo. Pero Sofrola ha dicho una cosa que quiero puntualizar. Refiriéndose a nuestro universitario, ha hablado de exportación. Yo entiendo que cuando hay exportación hay una contraprestación. Es una dación gratuita de un universitario que cuesta, el profesor lo sabrá mejor que nosotros, carísimo. Estamos preparando nuestra mejor juventud y se están yendo directamente al extranjero, a donde se van a obtener su rendimiento, su fruto. Cosa que además han agradecido desde Alemania, ¿no? Sí, pero fíjate que, fijaros qué diferencia de clase política, porque en Italia el otro día un ministro pidió perdón a la población porque los jóvenes se tengan que ir de Italia. Claro. Y aquí nos quieren hacer creer que eso es bueno. Bueno, ha dicho el del PP que irse afuera de España no era emigrar. Sí, yo lo mandaba a otra región de España, a Lituania. Vamos a ver la palabra, Manuel, que también en representación de la clase política pues nos va a dar... Sí, vamos, yo, en primer lugar, por supuesto, compartir lo que tanto Juanma como Juan han dicho sobre la clase media. Creo que en estos momentos se está acabando prácticamente con la clase media, que era la que sustentaba prácticamente la economía de este país, ¿no? Y cada vez hay
por desgracia, más personas en una situación de desamparo, una situación que antes eran la extrema pobreza, que se están acercando a esa extrema pobreza, y después hay también esa clase media que es puliéndose completamente y que se va acercando, algunos con mucho dinero, a los más ricos y otros, la gran mayoría, a los que menos tienen. Pero después, por supuesto, discrepo un poco, por supuesto, de la demagogia que se quiere siempre visualizar de los grandes partidos. Yo reconozco, y lo digo públicamente, que el Partido Socialista no ha actuado bien en la última etapa del gobierno, y fue a la hora de afrontar lo que es la crisis. Eso de encasillarse en negar la situación que teníamos o que se nos venía encima y no hacer frente como se debía haber hecho, pues tanto a la economía, al país, como al partido en concreto, le ha hecho mucho daño. Y eso lo reconozco como secretario de Economía, que soy del Partido Socialista en Sevilla. Pero eso es una etapa pasada, en estos momentos estamos en otra situación distinta, y la situación es la que tenemos, y no es ni más ni menos que la que vemos diariamente. Y la que vemos, la que comentaba antes también Jorge, ¿no? Capital humano que estamos produciendo aquí en España, que se nos está yendo al extranjero, que eso no podemos consentirlo. Es decir, si estamos potenciando, estamos generando esa riqueza humana que es que nuestros estudiantes o que nuestros jóvenes tengan una titulación, tengan una preparación, le tenemos que facilitar desde las instituciones públicas los medios necesarios para que se queden aquí, se establezcan aquí y produzcan aquí, en España, porque si no difícilmente podamos salir. No podemos estar fabricando la mano de obra de Alemania o de Francia. Eso es una auténtica barbaridad, porque lo que estamos invirtiendo en otras economías en vez de la economía nuestra. ¿Cómo lo deberíamos hacer? Por supuesto, incentivando a nuestros autónomos aquí en España, incentivando a la creación de empresas, a los emprendedores, incentivando, por supuesto, con deducciones fiscales, con una nueva fiscalidad que hace falta en España. Y yo no digo, y lo digo claramente, de que el modelo socialista esté agotado. Yo creo que hay una diferencia abismal en este momento entre la política que está haciendo el gobierno central a la que está haciendo aquí en el gobierno de la Junta de Andalucía. Aquí se está mirando realmente por las personas que más necesitan, aquí se están poniendo en marcha muchos planes para generar empleo, planes para formar personas, incentivos también para generar nuevas iniciativas empresariales, y eso realmente es algo distinto a lo que está ocurriendo en otras partes de España y que lo tenemos aquí, sin ningún lejos, en Andalucía, ¿no? Nos decíais antes, bueno, él ha nombrado un nuevo sistema, ¿no? Un nuevo planteamiento para hacer frente como el que se está planteando en Andalucía. A nivel nacional, deduzco por vuestras intervenciones anteriores que no estáis de acuerdo con lo que se está llevando a cabo, o en parte sí. No, yo en desacuerdo total. O sea, aquí lo único que se ha hecho desde que le pusimos nombre a la crisis ha sido hacer lo que nos ha dicho Europa, sea uno o sea otro. Y lo único que ha dicho Europa es reducción del déficit. Suena a chiste al programa de José Mota, o sea, el no comiendo, pero vamos, llegan todos muertos. Claro, no, esto había que compaginarlo con otras alternativas. O sea, yo entiendo que hay que reducir el déficit, que eso sería otro campo de la conversación, donde hay que reducir el déficit, pero desde luego no se puede parar el sector, la obra pública, que ha sido el gran motor, más incluso creo yo que la construcción, la obra pública se tenía que haber compaginado, haber reducido, pero haber compaginado con el déficit, de manera que esto no hubiese llegado a los límites en los que estamos. Aquí hemos hecho el dictado, o sea, Europa son economías desiguales y siempre ha prevalecido la más potente, y sus intereses obviamente no están con los nuestros. Y nuestro gobierno, claro, esto ya se veía, en el momento que nosotros nos integramos en la Unión Europea, cedemos soberanía, y parece ser que hemos cedido casi toda la soberanía, y los dictados económicos los dicta el más potente, que es Alemania en este caso. Y bueno, a Alemania le interesa que el déficit español se reduzca, porque somos un riesgo mucha gente para ellos, y somos un riesgo como nación colectiva, las personas les da igual. Si hay 6 millones de parados les da igual, si llegamos así les da igual, la cuestión es que ellos no se quieren contaminar. Y entonces esa es la única política que se ha hecho aquí, y eso ha sido nefasta, comprobado, o sea que eso, constatado. Pero a mí me gustaría hacer una matización, porque estoy estando básicamente de acuerdo, pero a Europa y a Alemania no le interesa ni desean que se reduzca el déficit. Si quisieran que se redujera el déficit en Europa y desapareciera prácticamente entera la deuda,
podrían tomar una medida y en 15 días estaríamos con la deuda evaporada, y es que el Banco Central Europeo financia a los gobiernos, como en otros países, porque la deuda que se ha generado en España y en otros países de Europa proviene de los intereses que tenemos que pagarle a la banca privada por la financiación del gobierno. Un ejemplo simple, bueno, un ejemplo no, una realidad. Si desde el año 89 hasta aquí el saldo de gastos e ingresos del Estado español se hubiera financiado al 1%, o sea, incluso más de lo que ahora el Banco Central Europeo le cobra a la banca privada, que le cobra el 0,75%, entonces en el año 2012 la deuda de España sería el 14% del Producto Interior Bruto. Europa pide el 60% cuando entramos en Maastricht, tendríamos el 14%, ahora estamos en el 84% más o menos. Del 14 al 84, ¿qué hay? Intereses y deuda para pagar la deuda que generan los intereses. Una pregunta que yo no he entendido nunca. ¿Qué es lo que hace que el Banco Central Europeo no preste directamente al Estado español, sino a través de la banca privada? Porque en el Tratado de Maastricht y luego en el Tratado de Lisboa hay un punto, un artículo que dice que el Banco Central Europeo tiene prohibido financiar a los gobiernos, a los estados. Claro, siempre... ¿Eso qué motivación? Aparte de... Muy fácil. ¿Qué motivación tiene? Si España, Francia, Italia, cualquier país tiene necesidad de financiarse, porque eso es lo normal, una circunstancia extraordinaria, lo que sea, y está prohibido que el Banco Central Europeo financie al gobierno, a los estados, ¿dónde acude España? Yo lo que te preguntaba, si lo sabes, era cuál es la motivación de esa incompatibilidad. Pues por eso, porque si no te financia el Banco Central Europeo tienes que ir a la banca privada. Entonces, a ver, ¿por qué el Tratado de Maastricht prohíbe que el Banco Central Europeo... Porque la banca privada se movilizó y le dictó ese punto... ¿Que son cogobernantes? No, cogobernantes no, son los gobernantes. Eso es lo que yo quería llegar. Es que eso es lo que yo quería que se dijera. No, es que yo iba a decirlo ahora. O sea, la clase política tenemos que saber en manos de quién estamos. Claro, España podría tener incluso este estado que dicen que gastamos tan mal y tal, que efectivamente yo creo que habría que mejorar el gasto y no hacer gastos a lo mejor que están mal hechos, vale. Pues incluso así de mal gastado, sería el 14%, no habría problema de deuda, eso no sería nada. No. Si pide Europa el 60%, tendríamos el 14%. Estamos en el 84%, no habría nada, no habría que recortar nada. Podríamos seguir endeudándonos incluso un poco más para mejorar nuestra economía, porque el Banco Central Europeo, ¿qué le cuesta al Banco Central Europeo darle financiación a un gobierno o a un banco privado? Nada, porque el coste de financiar es cero. ¿Cuánto vale crear el dinero por parte del Banco Central Europeo? Nada. Por lo tanto, no tiene por qué cobrar intereses. Hombre, otra cosa es que hubiera un acuerdo para que hubiera una racionalidad en el gasto, etcétera, ¿no? Eso estamos, por supuesto, de acuerdo. Por lo tanto, mañana mismo, si se quisiera acabar con el déficit, si de verdad hubieran querido que en Europa no hubiera deuda ni déficit, no hubieran puesto esa circunstancia, esa medida. Pero a la gente la engañan cuando se le habla de deuda. Porque cuando se habla de deuda, ¿qué entiende la gente que es la deuda? Algo que es consecuencia de nuestro mal comportamiento. Es algo que es el resultado de que hemos gastado demasiado, de que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, y ahora viene el castigo. Ahora te tengo que quitarse sanidad pública, te tengo que quitar educación pública, y es mentira, porque la deuda es el negocio de la banca. O sea, la heladería que hay ahí enfrente, ¿de qué gana dinero? De vender helados. La banca, ¿de qué gana dinero? De dar créditos. Luego a la banca lo que le interesa es que haya el mayor volumen de créditos posible. Pero es que de esa explicación que, por ejemplo, das, la lógica o la aplicación es que entonces realmente da igual el partido político, digamos, que gobierne, que al final va a ser la burguesía o la banca la que va a mover, digamos, unos hilos porque es el interés de maximizar beneficios. Depende, porque mira, si mañana hubiera un gobierno decente aquí, inteligente y decente, pero la inteligencia no hace falta ni siquiera mucha, decente, patriota, dispuesto a defender los intereses nacionales, así, no tiene nada que ver ni con izquierdas ni con derechas. Vale, me dice, hombre, no, un gobierno español no puede cambiar el Tratado de Lisboa, de acuerdo, pero bueno, ¿qué podría hacer?
Pues muy fácil, crea una entidad pública de crédito. Y el Tratado de Lisboa, en el artículo 123, dice que efectivamente el Banco Central Europeo no puede financiar a los gobiernos, pero sí a una entidad pública de crédito. Entonces mañana un gobierno decente crea en España una entidad pública de crédito, le pone oficinas, le pone a funcionar, pone unos buenos controles para que no pase lo que ha pasado, va al Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo le da lo mismo que a la banca privada, el dinero que le pida, y esa entidad pública de crédito le está empezando a dar crédito a tus clientes. ¿Esa entidad pública qué sería? ¿Como el antiguo Banco Exterior? Una entidad pública de crédito, o sea, una entidad que recoge depósitos y que da crédito. No, pero estoy diciendo equivalente al antiguo Banco Exterior. A cualquiera de los bancos públicos que había en España que funcionaban perfectamente. Exactamente. Magníficamente. Sin embargo, se vendieron. Se mal vendieron y yo todavía confío y tengo la esperanza de que si este país tiene algún sentido del patriotismo y tiene decencia y los ciudadanos tenemos vergüenza, antes o después habrá que crear una comisión de investigación para que se ponga de relieve quiénes fueron los que vendieron esas empresas públicas, a quién beneficiaron y el daño que le han hecho a los españoles mal vendiendo aquello. Porque esa banca pública funcionaba perfectamente. Y con esa banca pública, hombre, naturalmente que no hubiera estado sometida a la corrupción que han estado sometidas las cajas de ahorros, que han funcionado mal, no porque fueran banca pública, que no son banca pública, sino que eran una entidad privada de interés público, ¿no? Una cosa un poco rara, pero han funcionado mal porque han actuado como los bancos privados. O peor, bueno, en algunos casos peor, ¿no? Y aparte la imagen que han dado tanto... A mí lo que también me preocupa mucho es la imagen que damos en el exterior, porque de alguna manera tenemos que traer capital, es decir, lo que tú preguntabas antes de el gobierno, las medidas, yo creo que en un principio, aparte como decía Jorge, que han tomado, digamos, las lecciones que le han dado, es lo fácil, es decir, tenemos que ser competitivos. Hay dos maneras, o somos más productivos e invertimos, o bajamos costes. ¿Cuál es la manera más fácil de bajar un coste? Reducir el salario, es decir, es que no hay otra, porque... dime. No. Es decir, quiero introducir otro elemento en eso de la competitividad. Acaba tú. Por eso decía que ha cogido la parte más fácil, porque de la otra manera es como decía Juan, y yo también lo he pensado muchas veces, que por qué no había... Llega un momento en que si en la competencia, imagínate que ha hablado mucho incluso en los medios, el tema de las gasolineras, en que ha estado competencia investigando y demás, puede ser bueno que haya de nuevo pues una entidad pública que de alguna manera, y como no tiene una pretensión de maximizar esos beneficios, pues pusiera en su sitio a cada una de las petroleras. Pero como no hay, y hay 4 o 3 grandes, pues nos repartimos el pastel y los demás seguimos pagando. Porque luego cuando te das cuenta y te salen gracias a la información que hoy en día disponemos de cuando te salen pues lo que es impuesto, lo que es margen de beneficio y demás, te das cuenta que nos vendieron de que gracias a que se iba a liberalizar el mercado íbamos a tener unos precios más competitivos. Mentira. Y cuando tú vas a una o vas a otra las diferencias son mínimas. Entonces, algo no cuadra, es decir, si vamos a la competencia habrá gente que tendrá unos precios y otros, pero es que casi es el mismo. Entonces, yo estoy en ese aspecto, creo que debe de llegar el momento algún día en el que, como se nos está yendo de las manos el darle todo, digamos, a lo público, a partir de lo privado, a partir de lo público, de la institución pública, debería ir poniendo los puntos cerebrales a cada una de las circunstancias que podríamos compatibilizar para sacar ese rendimiento. Como decía Juan, pues la banca o tema gasolinera, es decir, hay una competencia que yo no la veo tan leal. Entonces, las medidas que ha tomado el gobierno, las sencillas, ahora mismo las que le dictan, pero yo creo que, por eso decía lo del consenso de los partidos, sindicatos y empresarios. Es hora de dar un puñetazo encima de la mesa y decir que aquí estamos y que no nos importa trabajar, pero trabajar para buscar un beneficio y, como decía, y una equidad social, no para que siempre se lleve el dinero los de siempre, ¿no? Lo que quería introducir es un elemento que se habla muy poco o casi nada. Cuando hablamos de competitividad, el profesor me podrá corregir, pues tiene más conocimiento que yo, pero yo creo que España ni debe ni puede competir, por ejemplo, con la industrialización que se practica en países como China, la India y cosas así. Y tradicionalmente, no estoy en contra del libre comercio, pero por supuesto hay que poner restricciones. Un instrumento fiscal importante, como son el tema aduanero,
el Estado lo tiene que ejercer. España no puede permitir que su frontera entre el producto de países donde no se respetan las más mínimas garantías sociales. Contra eso no hay quien compita. España no puede permitir que sus grandes empresas hayan deslocalizado y se hayan ido a Bangladesh, donde trabajan en un edificio que se ha derrumbado sin nulas medidas de seguridad. El día que trabaja no cobra, sin seguridad social, sin vacaciones, sin nada. Contra eso no hay quien compita, ni debemos competir. ¿Qué es lo que ha pasado? De momento, la primera refriega, la bajada de salario en lo que vamos de 5 años de crisis ha sido bestial. Quiere decir que aquel estado de bienestar se ha roto. O sea, en la secuencia desde la Guerra Civil Española, y tenemos que hablar de la Guerra Civil Española, en la secuencia todas las generaciones habían tenido claro de que sus hijos vivirían mejor que sus padres. Hasta hoy. Mis hijos vivirán peor que yo. Eso es inadmisible. Eso no lo deberíamos consentir. Y sin embargo nadie se ha enfrentado, estamos hablando de la banca, pero también tenemos que hablar de las grandes empresas nacionales que han deslocalizado todo, y se lo ha llevado a terceros países donde garantías sociales cero. Entonces, contra eso es que no debemos competir. Es que eso, vamos, yo lo prohibiría. Nosotros, él sabe, nosotros a los cursos de los temas nuestros, los que acudimos, nos lo han dicho. Yo no sé si la verdad, nos lo dice de Hacienda, de Aduana, y nos dice que un pantalón de una marca conocida española puesta en el puerto de Valencia, pantalón vaquero, vale 1 euro. 1 euro puesto en el puerto de Valencia, que viene de China, viene de la India. Contra eso no podemos competir y no debemos competir. Contra eso debemos prohibirlo. Y si no, en el arancel, pues decir, espérate, 1 euro no, esto va a costar 4 más de impuestos. Y eso se incentiva, con esos 4 euros se incentiva a las industrias locales que no pueden competir porque con esas condiciones de mano de obra y con esas condiciones sociales es imposible competir. Manuel. Y además le daríamos, perdón un segundillo, le daríamos un buen servicio a aquellos países, porque en lugar de estar vendiendo aquí a 1 euro, tendrían que desarrollar su mercado interno y enriquecer a sus propios trabajadores para que compraran lo que allí se produce. O sea que nos enriqueceríamos todos, pero claro, ganarían menos las empresas que todos conocemos, que son los que están vendiendo esos pantalones vaqueros. Prácticamente, no las empresas, todas las multinacionales nacionales. Sí, por eso. Manuel. Al final todos coincidimos en que lo que debe haber es una intervención mayor de la actividad pública en la economía. Tenemos un sistema financiero débil que se ha aprovechado de las circunstancias económicas encima, que han limpiado su balance, pero que después han puesto en el mercado los dineros que realmente, o en la economía española, el dinero que realmente hace falta para que se mejore nuestra economía, pero lo que fundamentalmente adolece este país en este momento de un sistema político realmente en condiciones que ejerza realmente de lo que es, ¿no? De un sistema público que intervenga directamente en la economía, no otra cosa distinta. Aquí se han puesto varios elementos desde la última intervención mía. Uno de ellos era el déficit. Hace pocos días leía en prensa cómo el Fondo Monetario Internacional ya era consciente de que las actuaciones que se estaban haciendo de austeridad, de recorte, de imposición al gobierno griego no había merecido la pena. Es decir, no habían dado el fruto que realmente esperaban. Y lo mismo ocurrirá en España si seguimos con la misma situación. Es decir, no podemos tener solamente una posición de condolencia con otros poderes distintos y que al final lo único que hagamos sean recortes y no se intervenga directamente en la economía. Se está hablando, por ejemplo, en esta tarde de esta noche de un sistema financiero potente público o al menos de una banca pública. Eso hay también partidos políticos que lo han puesto alto a la mesa, pero nadie todavía lo ha hecho. Y creo que es la única fórmula de que se le puede hacer frente, por un lado, al sistema financiero privado y por otro lado también darle la posibilidad a aquellas personas que realmente no tengan posibilidad en estos momentos económicas, que quieran emprender o que quieran realizar cualquier cuestión de que fluya el dinero. Y por otro lado, yo sí siempre he sido muy partidario de la intervención pública también en materia de generar empleo y de generar riqueza a través de obra pública. Creo que eso no se debe perder. Lo ha trasladado, lo ha puesto a la mesa también Jorge. Creo que los ayuntamientos generamos todavía muchas posibilidades para muchas familias de generar empleo, las comunidades autónomas, el propio Estado. Creo que ese recorte casi absoluto de intervención de lo público en materia de obra, en materia de creación de puestos de trabajo directos, es difícil de sostener una economía que hemos sido muy dependientes durante mucho tiempo de esta economía. Y es verdad que hace falta una intervención pública mucho más potente que la que se está produciendo en este momento o que la que se lleva produciendo durante unos años, ¿no?
Lo que pasa es que, perdona que te lo diga con toda cordialidad, ¿no? Pero aunque puede ser que de nuevo pienses que es demagogia, pero es que o sea, tú formas parte de un partido político que es capital para España. O sea, nada bueno o nada malo le ocurre a España independientemente del Partido Socialista. O sea, si el Partido Socialista lo hace mal, a España le va a ir mal, y si lo hace bien, posiblemente a España le va a ir bien. Entonces, es que el Partido Socialista es muy responsable de las cosas que ocurren, porque este discurso que ahora estamos oyendo del Partido Socialista es que es una pena que no lo hiciera cuando gobernaba, porque el Partido Socialista, por ejemplo, me consta que planteó en el Consejo de Ministros, y hizo bien, o incluso en el grupo parlamentario, la posibilidad de crear un banco público en correos, que hubiera sido la manera de no perder muchos miles de puestos de trabajo y de haber tenido una entidad pública de correos. Y no se hizo. Entonces, era Zapatero el que decía que era bueno, era progresista bajar impuestos, era el que se empeñó en un superávit. Es que es muy importante que los socialistas tengáis coherencia antes y después de estar gobernando, porque si no, en este país es que vamos dando bandazos. Cuando los partidos no gobiernan, se hacen mano de santo, y cuando están en el gobierno le ponen así, y Zapatero llama, y en unos sillones aquí, también blancos, que lo vimos todos, pero supongo que mejores que los que hay aquí, ¿no? Sin perjuicio de los de aquí, ¿no? Pero allí lo vimos. ¿A quién llamó? A los banqueros, a que le dijeran lo que había que hacer. Entonces, sí, pero, Juan, pero permíteme que te interrumpa. Sí. Vamos a ver. Yo creo que en la segunda intervención mía empecé diciendo que como socialista reconocía que la última etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en el gobierno no había sido lo mejor. Igual que también como socialista reconozco que en la primera etapa de José Luis Rodríguez Zapatero se han hecho los mejores y los mayores avances en igualdad, en bienestar social, con la ley de dependencia, con muchas cuestiones que hizo en su momento. Pero también es cierto que en su última etapa cometió errores que todavía estamos sufriendo en estos momentos. Pero también hay que reconocer que ni todos los socialistas somos iguales, ni todos los socialistas cometen los mismos errores. Pero ¿qué es más? Es que es más. Es que también le digo de que ha puesto el alto de la mesa Pepe Griñán la creación de un banco público. Y está... de un banco público no. De una cooperativa, de una entidad pública. Una entidad pública. Una cosa que no se sabe bien lo que es. Sí, no, que al final es lo mismo. Tal como está planteada, yo comparecí comparecí en el Parlamento, y precisamente una de las cosas que dije era que me parecía una pena que, ya que se abría el melón, se abriera de una manera que, si se crea lo que ha propuesto esa comisión de estudio, no va a poder pedir dinero al Banco Central Europeo. Digo, hombre, para ese viaje no me llamen ustedes aquí, porque es que eso no se sabe bien lo que va a ser. Sí, pero en fin, alabo, yo lo aprecié. De lo que se trata es de que intenten de poner por encima de todo una entidad pública, financiera, que ayude a la economía andaluza. No es otra cuestión distinta. No, es que no sirve cualquiera, porque si no es de depósito, por supuesto, y de crédito, no puede ir al Banco Central Europeo. Entonces, claro, es que ahí hay un pequeño truco que, claro... Pero a lo que iba a trasladarle, no se puede asemejar en ningún momento a la situación de Pepe Griñán en el gobierno central, perdón, en el gobierno autonómico, a la última etapa del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y lo reconocemos, es que es así. Pero es que yo tampoco me puedo asimilar a la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, que yo llevo 10 años, mi ayuntamiento 10 años que llevo ahorrando para pagar deuda. Y a mi ayuntamiento y a mis ciudadanos de mi pueblo no les ha faltado de nada. Y si yo creo que... Pero no he tenido derroche. Sí les digo una cosa, que cuando otros han ido o han estado comiendo jamón de pata negra, yo comí mortadela. Y este momento que es de comer mortadela, yo sigo comiendo mortadela. Y eso me lo agradece mi ciudadano en este momento. Porque hemos pasado a ser el tercer municipio más endeudado de la provincia de Sevilla a ser el sexto que menos deuda tiene. Pero bueno. Manuel, pues con esos datos nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y seguimos en este interesante debate con nuestros invitados hablando de la situación económica. Regresamos ya tras nuestra pausa publicitaria. Nuestros compromisos con la publicidad lo hacemos en el debate centrado hoy viernes 7 de junio en la situación económica. Quiero darle la palabra
al sector de aquí de mi derecha, a Jorge y a José Manuel, que querían contestar. Pero derecha solo geográficamente, supongo. Geográficamente. Nosotros aquí tenemos a personas que representan distintos ámbitos, ¿no? Entonces, os toca hablar de estas medidas que estábamos hablando que se podían aplicar para salir de la crisis. Bueno, es muy complicado porque yo creo que no tengo los elementos doctrinarios suficientes para saber qué es lo que está pasando. Además, veníamos hablándolo, decíamos, aquí lo que digamos nosotros vale igual que cualquiera, porque aquí grandísimos economistas han dicho de todo en 5 años y no ha servido casi nada para nada. Entonces, mi opinión vale, pero bueno, que valga igual que la suya significa que vale para nada, porque aquí no hemos dado con la tecla. Y yo he puesto sobre la mesa, yo creo que sí, que sería importante el tema del control aduanero de lo que entra por nuestra frontera. Sería importante que personas cualificadas planteasen seriamente una diversificación de la economía nacional para que no fuese, cuando llegase una crisis tan localizada, pues otros sectores se viesen menos comprometidos. En fin, y habría que cuadrar las cuentas públicas. Yo creo que el gasto público está muy descompensado en gasto improductivo, mucho funcionariado, mucha duplicidad de administraciones y menos en inversión estructural, que es lo que, como decía, lo que el país necesita, ¿no? Entonces, y luego, claro, hay cosas que, ya saliendo un poco, cosas que me extrañan. Por ejemplo, en los palacios me extraña que, por ejemplo, se hagan viviendas, el ayuntamiento, las empresas municipales, que todavía nadie me ha explicado el sentido que tiene que existan empresas municipales que hagan cosas distintas al ayuntamiento, que compitan con el sector privado en viviendas de VPO, cuando eso está perfectamente regulado por las leyes andaluces y estatales, o sea que no puede haber un beneficio excesivo, y sin embargo que privaticen la ayuda social, o sea que lo de dependencia esté privatizada a empresas particulares y sin embargo hagan viviendas y compitan con eso. No lo entiendo. Luego, por supuesto, yo he trabajado mucho en la sociedad mía, y bueno, igual aquí ha habido muchas empresas constructoras donde me echaban los números por encima de lo que se había ganado aquí en la época buena construir una vivienda, y entonces yo no sé todavía dónde se ha gastado IDELPA la cantidad de dinero de las viviendas que ha construido, no lo sé. No digo nada, digo que yo no lo sé. Entonces, bueno, lo pongo sobre la mesa a ver dónde se ha hecho ese gasto, improductivo obviamente, porque en los palacios ni siquiera hay una ronda de circunvalación completa como la hay en Dos Hermanas, magnífica, la Avenida de España que rodea, doble vía, todo lo demás, preciosa, que te descongestiona el tráfico. En los palacios ni siquiera hay eso. En los palacios yo no sé cuántas viviendas ha hecho IDELPA, pero ha hecho un montón. Entonces, no sé, o somos más torpes que nadie o algo. Oye, yo no sé si vosotros pasa, pero yo escuchando a Juan veo que hay soluciones fáciles, ¿no? Escuchando a Juan, pero ¿por qué no se aplican? ¿No interesa? Pregunto. Hombre, hay sectores que no están interesados por lo que comentamos desde el principio. Yo es que me quedé antes y quería comentarlo, cuando hemos comentado de que la obra sea, o que el organismo público movilice con obra civil y que... Yo estoy de acuerdo, pero es que también es cierto que muchas empresas se han cerrado por deudas de ayuntamiento, de diputación, de autonomías o estatales, y que ni Hacienda, por el lado que nos toca a nosotros, ni siquiera la Seguridad Social, han tenido, ni le ha temblado la mano en embargar, en cerrar o tomar todas las medidas que la ley le permitía. Entonces, yo creo que no es que no tengamos los medios, o prácticamente tenemos bastante, lo que pasa es que no los aplicamos. Es decir, ¿por qué no se ha controlado? Porque si estamos diciendo que de nuevo hay que hacer, o que sería interesante que esa obra civil se promocionara, pues los controles tanto de ayuntamiento, diputación o Estado, para que ese dinero que realmente va a costar le llegue al promotor, bueno, en este caso al constructor, ¿no? Hay una serie de medidas que las tenemos encima de la mesa, pero al final no concluyen, no llegan. Y es lo que muchas veces, que es lo que comentaba Juan en la primera intervención, y que a mí estoy muy de acuerdo con él, o yo entendí de esa manera. Yo creo que en la sociedad ahora mismo hay una crispación entre la clase política y, es decir, la gente identifica por los casos de corrupción, tanto en entidades financieras o a nivel político, que ¿para qué van a hacer nada si al final cuando entre uno u otro es más de lo mismo? Y yo creo que eso hay que cortarlo ya, y decirle, no, mire, esto no es más de lo mismo, esto es totalmente nuevo, renovado, y vamos a apostar por esto. Pero claro,
hay que demostrarlo, no solamente decirlo, hay que ir trabajando y demostrarlo constantemente, ¿no? Es mi opinión. Sí, es que yo creo que hay un problema que Jorge lo planteó al principio y es fundamental, ¿no? Y es que nosotros formamos parte de una unión monetaria que está conscientemente mal diseñada, porque se hizo mal para que Alemania fuera el único país que mantenga soberanía monetaria, mientras que se la quita a los demás. Entonces, esa pertenencia a una mal diseñada unión monetaria, que nos la vendieron como si eso fuera la solución de todos los problemas, en contra de la opinión de muchos economistas que decíamos que la entrada en el euro, en el modo en que estaba diseñado el euro, era suicida y que nos iba a pasar exactamente por la política monetaria, y porque el euro es una unión monetaria que no dispone de todos los elementos que una unión monetaria tiene que tener, que son una unión bancaria. Por ejemplo, en Europa hay 27 autoridades bancarias. Eso no tiene lógica. ¿Por qué? Porque es así, porque claro, los bancos no quieren que haya una única autoridad bancaria para aprovecharse de eso. No tiene una hacienda europea. El presupuesto de Estados Unidos, por ejemplo, que es una unión monetaria, pues más o menos ese es como del 30% del Producto Interior Bruto. Aquí no llega ni al 1%. Entonces, claro, con eso es que es imposible que la unión funcione. ¿Por qué? Pues porque cuando haya digamos, le tienen una piedra por un sitio a la unión, pues por ese sitio, como no hay mecanismos de compensación, se afecta. Y eso es lo que ha pasado, que claro, hemos tenido perturbaciones en todos estos años, más o menos normales, que ya iban haciendo crecer las desigualdades y el desequilibrio. Hemos visto cómo nuestra agricultura desaparecía, cómo nuestra industria desaparecía, nuestras grandes empresas, bueno, grandes hasta incluso las medianas, se vendían. Nos hemos quedado como con un desierto, hemos vendido todo. Y cuando ese golpe ha sido ya mucho mayor con la crisis, pues claro, ya que no es que se movieran las piezas, es que han estallado. En esas condiciones, España está condenada al desastre. Yo no quiero ser catastrofista, pero es que la realidad de las cosas. España en el euro, tal como está diseñado, vamos al desastre. Entonces en España, hoy día es ya una urgencia nacional que le afecta a toda la ciudadanía, claro, no a los bancos y a las grandes empresas que se aprovechan de eso, dar un golpe en la mesa de Europa y decirle a Alemania sobre todo, mire usted, si usted quiere generar otra guerra mundial en Europa es su problema, pero nosotros damos aquí el golpe y si quiere usted que juguemos a las cartas en su mesa, las reglas del juego las hacemos entre todos. Y eso lo puede hacer España, porque, hombre, sin ánimo de menospreciar a Grecia, España no es Grecia. España es una parte muy importante de Europa, y si España hace eso primero, tiene otros países que van a ir con España. Y en el momento en que eso lo hiciera España, Alemania se sienta con España a negociar. Pero claro, eso no lo puede hacer en España un partido que tiene el 20%, el 30% y la oposición pegándole piñas. Eso tiene que ser que haya un acuerdo nacional, pero no tampoco de por arriba, sino con la sociedad. Y claro, la sociedad va a apoyar a los partidos que planteen eso cuando vean que los que están en esos partidos son gente decente, no gente que tiene que cobrar del partido, del otro partido, del Senado, del Congreso, del gobierno y de no sé qué, porque es que esos no son políticos, eso no es una clase política. Lo que estamos viendo ahora mismo en el gobierno y en el Partido Popular es un colectivo de mercenarios, o sea, de gente que tiene o marcianos, que tienen unas necesidades muy especiales, completamente diferentes a las que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Entonces, claro, con partidos así, con políticos así, ¿quién le planta cara a Europa? Por eso hace falta regenerar, nosotros, no hace falta que nos hace falta para solucionar la crisis. Y el problema principal que tenemos, regenerar la vida política y crear que haya una mayoría social de personas que con independencia, me atrevo a decir, de su diferencia de izquierda, de derecha, pongan sobre la mesa el sacar adelante la industria, la agricultura, el comercio, los servicios públicos, los privados, las empresas, el trabajo, porque no es que esto sea un cataclismo, no es que haya venido un rayo y lo haya partido, es que se lo están llevando las grandes eléctricas, se lo están llevando las grandes multinacionales, se lo están llevando los grandes bancos. ¿Y por qué vamos a permitir que eso sea así? Entonces, si aquí en España hubiera
Una mayoría que resulta que hace poco vi una encuesta, y termino, ¿no? Perdón porque me extienda, en el que se veía que le preguntaba a la gente ¿qué lo identifica a usted como español? Y lo único que lo identifica como español era que la selección de fútbol había ganado el Mundial, creo que fue, ¿no? Hombre, es que eso no puede ser. En Francia, cuando la derecha gana las elecciones, la gente sale con la bandera francesa a festejar la victoria de su partido. Y si gana el partido de la izquierda las elecciones, sale a la calle a festejarla con la bandera francesa. Y aquí no puede ser porque nos hemos arrebatado unos a otros la bandera y no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en tener una bandera que todo el mundo en España pueda decir, oye, esta es la bandera de todos, no de tu partido, no de tú que ganaste una guerra, no de tú que la perdiste, sino una bandera que se... Entonces, si no nos ponemos de acuerdo y para eso, pues ya me dirán ustedes cómo podemos hacer frente a una agresión económica tan grande como la que tenemos, ¿no? Ese es el desapego también que tiene, Juan, la sociedad hoy contra los políticos y contra el sistema político. Pero hay que darle razones para que vuelvan a creer en la clase, en la política. Sentirse representados. Claro, o que la ciudadanía sean los políticos. Tenemos que hacer eso. Yo creo que, ahí, que falta... Manuel, acaba un par de incisos solamente a lo que ha hablado. Sí. La verdad es que compartimos todo, por supuesto, mucho de lo que se habla por parte de uno y de otro, pero sí hay un par de cuestiones que no me gustaría dejar escapar. Por un lado, yo creo que es cierto lo que dice Juan sobre la Unión Europea, porque si no hay una unión real de política fiscal, de política monetaria, difícilmente se puedan causar la situación que tiene en este momento la Unión Europea y todos los países que pertenecemos a ella. Y España es una potencia que la propia Unión Europea no puede dejar que caiga. Y por eso no hemos caído. Porque si se lo hubiese planteado de otra manera distinta, no hubiese... Efectivamente. Pero bueno, es cierto también de que España, cuando ingresa a la Unión Europea, tiene unos déficits que gracias a ese ingreso en su momento, en políticas estructurales, avanza. Y eso lo hemos vivido, lo estamos viviendo en los pueblos de Andalucía, lo hemos vivido aquí en los palacios, en mi pueblo, que esas diferencias estructurales que había con otros países y con otras regiones europeas se han intentado disminuir las diferencias que había. Es verdad que la situación que tenemos en este momento en España en cuanto a carreteras, sin ir más lejos, era inimaginable hace unos años. Y eso se han hecho muchas de ellas gracias a fondos públicos, otras muchas a inversión pública financiada por los bancos que hoy nos están doliendo la cabeza. Porque probablemente no tendríamos por qué tener, o no es que no tengamos por qué tener, por supuesto que deberíamos de tenerlo, pero bueno, no somos un país para ir en AVE de un sitio a otro permanentemente. Porque es que no, o un aeropuerto como podemos tener el de Castellón Serrano. En fin, son auténticas barbaridades que los políticos han hecho o que hemos hecho que se deberían de corregir y esa situación o miembros políticos hay que exterminarlos, hay que eliminarlos de la política, no como personas ni mucho menos, pero por supuesto de la política, como mínimo de la política. A lo que hablaba, a lo que comentaba antes Jorge sobre... No, pero hay dos... Yo lo que pasa es que como soy político, Jorge, me siento también un poco reflejado en lo que se comenta aquí. Yo conozco poco, pero conozco poco la gestión de IDELPA. Pero te pongo un caso, un ejemplo... Estoy hablando de IDELPA porque estamos hablando de los palacios. Ya, pero yo como no soy de los palacios no lo conozco realmente la gestión. Pero te hablo de mi municipio. Yo llevo 10 años allí de alcalde. Yo no he externalizado la ley de la dependencia. Yo he asumido desde el ayuntamiento todo el servicio de ayuda a domicilio y la estoy llevando la gestión desde mi ayuntamiento, directamente. ¿Me está dando mucho dolor de cabeza? Sí. Pero bueno, pero es tu trabajo. Estoy destinando. Es tu trabajo, ¿no? El mío y el de los técnicos. Eso. También es cierto de que en su momento se genera mucho dinero a través de la venta de suelo público, de naves públicas, de viviendas públicas, y que las sociedades urbanísticas en su momento generaron riqueza que revirtieron en los ayuntamientos, y esa riqueza que revierte en los ayuntamientos no se aprovechó en condiciones. No se aprovechó en condiciones hasta el punto que no sirvió nada más que para gastos fructuosos o suntuosos y pago de nómina de trabajadores
que después se han enganchado a una vida pública que no merece, porque no han accedido como tenían que haber accedido. Pero además Pero eso, yo corté con todo eso hace 10 años. Por eso, para mí me cuesta mucho trabajo identificarme. Tu pueblo te lo agradecerá, ¿no? Ya, pero que yo me cuesta mucho trabajo también identificarme con la generalidad. Es decir, no todos los políticos somos iguales. No, por Dios. Y además se agradece mucho, lo que pasa es que son excepción. Entonces no se agradece mucho, se agradece los casos donde los políticos percibimos los ciudadanos la sensación de que sí trabajan para el pueblo. Incluso te estoy diciendo cosas puntuales. Ayer hablando con un amigo mío que le decía, pues mañana voy a un debate a la televisión y decía, bueno, pues di esto. Entonces, es fundamental una cosa que no se ha hecho en este país. Todavía banqueros y políticos importantes no han ido a la cárcel. Sí, pero... Todavía. Ayer entró el primer banquero, que todavía había algunas periodistas que se echaban la... Es que es muy... O sea, aquí puede entrar todo el mundo en la cárcel y nadie se arregla la vestidura. Y ayer una periodista decía, bueno, que eso era muy grave, o sea, tal, que iba a la cárcel. Me parece que era Blesa, ¿no? Blesa. Entonces, aquí no ha ido todavía nadie a la cárcel. Aquí, este hombre y yo, nuestra empresa es muy así, hacemos una mala gestión y se quedan hasta con nuestra casa. Aquí se endeuda un ayuntamiento, los palacios, una diputación, se endeuda hasta límites que mis hijos y sus hijos seguirán pagando la deuda y nadie va a la cárcel. Aquí yo no sé lo que tiene que hacer ¿qué hace más un hombre que otro para que reciba una indemnización de 88 millones de euros? O sea, ¿cómo? Me parece eso un robo. Eso, Obama, el líder del capitalismo internacional y tal, le dijo cuando, al principio de la crisis, no sé en qué banca era, que iban a indemnizar, y dice, pues como cojas la indemnización, te voy a poner una ley solo y exclusivamente para que devuelvas hasta el último euro. Aquí siguen cobrando indemnizaciones supermillonarias de empresas que han quebrado, y la han cobrado y no han ido a la cárcel. Y lo hemos pagado de mis impuestos. Y además, cuando yo para mi negocio para funcionar, que a lo mejor doy un puesto de trabajo, voy a pedir un crédito, resulta que no hay crédito, porque se lo han llevado calentito, o lo han aplicado a sitios absolutamente inadecuados. Porque no hemos hablado de la corrupción, eso es un tema muy delicado, porque yo no suelo hablar de una cosa que no conozco y si no hay condado. No, pero igual, es que el corrupto tiene que estar en la cárcel. Lo que sí es cierto, que la ciudadanía ha tenido la percepción, y eso sí se ha dicho incluso públicamente, de que cuando se contrataba servicios exteriores en los organismos públicos, se ha pagado por encima de su sobrepeso, porque dice, bueno, como estos no sabemos cuánto van a cobrar, pues que pongan el precio que quieran. Y han ido los precios con sus intereses para años. Esa pésima gestión de compra en los ayuntamientos, nadie la ha pagado, la hemos pagado los ciudadanos, ¿entiendes? Entonces, yo agradezco un montón a los políticos que, si es tu caso, que llegáis y hacéis las cosas bien, se agradece un montón, ¿entiendes? Entonces, yo entiendo que tú estás aquí solo, minoría, pero bueno, yo creo que tenéis que abandonar ese corporativismo de esa defensa ultranza del grupo, que pague el que tiene que pagar y el que no tenga que pagar que se ensalce. Claro. Yo no soy experto ni mucho menos en temas municipales, pero me gustaría echarle un capote a los ayuntamientos, porque es que me parece que el tratamiento que se le está dando es muy injusto, porque es una administración a la cual cada día le han caído más competencias y no por gusto, sobre todo de apoyo a las personas, y que prácticamente mantiene el gasto, prácticamente lo mantiene en el mismo nivel que el año 81. Y lo de la deuda es que es un poquito injusto, perdona. Juan, no injusto, Jorge, un discurso. No injusto. No, déjame que te contar una cosa. Un momento. La deuda de los ayuntamientos es menos, básicamente el 3% de toda la deuda del Estado. Y la mitad de la deuda de todos los ayuntamientos de España es del Ayuntamiento de Madrid. Entonces es que es injusto hablar de que los ayuntamientos tienen mucha deuda. No es injusto hombre, cuando tus correligionarios te maltratan y tú no protestas. Si es cierto lo que tú dices, ellos tienen la obligación de protestar, no de agachar la cabeza y a los congresos y decirles a todos que sí. Oiga, usted, me estáis sobrecargando, no me dotáis convenientemente y me estáis sobrecargando de objetivos y de coberturas sociales que no puedo asumir financieramente. ¿Entiendes? Entonces tiene que protestar. O si no nos dejan la protesta a los ciudadanos. Vale, eso es otro asunto. Y yo creo que es el tema. Entonces, por eso yo no digo que ellos sean culpables. Son culpables porque muchas veces han callado. Bueno, eso ya no sé. Por lo que sea. Una cuestión es también la honradez
a la hora de la gestión. Ese es otro tema. Y de la corrupción y toda esa historia. Y otra cosa es una gestión poco acertada. Yo en mi pueblo llevo 5 años sin luces en Navidad. ¿Por qué no hay dinero? Porque yo el dinero de las luces en Navidad tengo que dárselo a la gente para Cáritas o para pagar luz y agua del recibo. La obligación es antes que la devoción. ¿Y el dinero que tengo? Yo lo que no es que no entiendo, sino lo que me llama mucho la atención es que si el 3% es el de la deuda de los ayuntamientos, que realmente, al fin y al cabo, es el que está cercano al ciudadano, el otro 97%... No digo de que hablan de la deuda, o sea que los sí, ayuntamientos decir que... en realidad se han endeudado poco. Muy poco. Pero porque hacen una labor muy importante. Claro, claro. A pie, Si es a pie que de calle, han tenido... han tenido dinero para poder... Que yo pues lo que estamos sí, hablando, pero si a la mí... ley de proveedores salió porque es que ya estaban asfixiados. Claro, si el problema de los ayuntamientos es que se les ha asfixiado y creo que es injusto, hombre, es que el problema de la corrupción... Yo no estoy hablando de injusticia numérica. No, ya, pero es que la corrupción y la mala gestión es que tienen mala sombra. ¿Por qué? Porque te sale uno chorizo, como hablando en plata, y emborrona a todo el mundo. Porque yo tengo la convicción de que la inmensa mayoría de los alcaldes y concejales de España, de izquierda y de derecha, son gente honrada y que se parte la nariz por sacar adelante su pueblo. O sea, yo tengo la convicción y creo que cualquiera lo puede tener. Hombre, naturalmente uno puede tener diferencia ideológica, pero es que los ayuntamientos, cuando se trata de que las basuras funcionen bien, hombre, no digo que la ideología no tenga mucha, pero es que funcione bien un servicio. Otra cosa es si hablamos, pues no sé, de participación, de cultura. Hay muchos ayuntamientos con mucho déficit en ese sentido, de democracia, ¿no? Pero quiero decir que es que los ayuntamientos han tenido competencias que asumir porque el estado del bienestar iba quebrando. Han tenido una asfixia financiera importante. Claro, eso les ha llevado, no porque fueran deshonestos, sino por sacar ingresos a dedicarse a vender suelo. Y ese modelo sabíamos que le iba a explotar en las manos. Que han fomentado los bancos, porque como he dicho antes, eso era el negocio de los bancos. Y claro, se ha creado una pescadilla que se muerde la cola. Si los ayuntamientos hubieran tenido garantizado constitucionalmente y financieramente una fuente de ingresos estables y que hubieran estado acordes con el desarrollo de las políticas municipales, hombre, y también una cosa que es muy importante, y ahí sí creo yo que hay que un poco tirar de la oreja a los partidos políticos, porque se han cargado en muy gran parte los movimientos vecinales, los movimientos de control y de contrapoder. Y entonces también ocurre que es que hoy día un alcalde, oye, es que manda más que Franco, parece, ¿no? O sea, que no digo en tu caso, pero en general, o sea, tiene un poder, ¿no?, que es que no es bueno, porque es que la ciudadanía tiene que estar ahí y muchas cosas no hubieran pasado si la ciudadanía hubiera tenido información, si hubiera estado presente, si hubiera tenido mecanismos para levantar la mano. Es que todavía está pasando hoy en muchísimos ayuntamientos, que lo vemos por internet, que un alcalde se puede permitir el lujo de expulsar del pleno a alguien que esté allí porque hace una foto, o porque hace un vídeo, o porque hace una cosa que no le gusta. Es que eso no puede ser. Yo creo que de este debate saldrían muchos temas. Pero bueno, yo os invito a que vengáis otro día, vamos a ir poniendo el punto y final. Gracias a Manuel García Benítez, alcalde del Viso y secretario provincial del PSOE de Economía, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la Al invitación. catedrático de Economía, Juan Torres, gracias por Muchas venir. gracias. José Manuel Sánchez Barrio, muchas gracias. Gracias. Y Jorge Gil, muchas gracias por estar con nosotros, haber aportado vuestra visión sobre la situación económica y muchos más temas. Y nosotros pues ponemos el punto final a esta edición de A Debate, pero siempre instándoles a que continúen con Televisión Los Palacios. Gracias, muy buenas noches.